Les quiero presentar al doctor Pedro Lleverino Suárez. El doctor en otras ocasiones también nos ha apoyado y ayudado ampliamente en las clases de geriatría. Actualmente, el doctor es el director de las áreas críticas de Médica Sur, que incluye urgencias, la unidad de cuidados intermedios, la unidad de cuidados coronarios y la unidad de cuidados críticos. El doctor estuvo 28 años de servicio en urgencias, aquí del hospital de Médica Sur. Ha estado 17 años como jefe de servicio de urgencias y bueno, pues es miembro de varios equipos del hospital, entre ellos el equipo de certificación de la Joint Commission Internacional, así como también llevamos ya tres certificaciones. Es miembro del equipo de reconversión COVID-19 de Médica Sur, presidente del Comité de Emergencias de Médica Sur, del Comité de Código Azul de Médica Sur, miembro del equipo de diseño para el expediente electrónico y, bueno, pues responsable también del diseño y actualización de todos los procesos operativos y políticas de urgencias de Médica Sur. La doctora Elena Uribe y yo les damos la bienvenida y bueno, doctor, le agradecemos su presencia. Vamos a dar la plática sobre urgencias en el adulto mayor. Bienvenidos todos. ¿No? Okay. Bueno, pues muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias Marisol y Elena por la invitación y pues esperemos que les sea de interés esta plática. Vamos a hablar un poco de que son las urgencias en el paciente en edad geriátrica. ¿Por qué es importante? Porque ya en casi todos, si no es que en todos los ámbitos de la medicina, ya existen diferenciaciones por rangos de edad, así como originalmente se tenía con pediatría. Bueno, pues ahora se tiene con el otro extremo de la vida, ¿sí? Que es la parte geriátrica, a donde muchos ya estamos en ese camino. Y es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque muchas de las problemáticas de urgencias de paciente geriátrico tienen un alto índice de ser prevenibles. Entonces, empecemos un poco con la primera parte. Vamos a hablar un poquito de definiciones para podernos entender, ¿sí? Y poder hablar un mismo lenguaje todos. Básicamente, segmentación de edades viene del cada vez más amplio conocimiento de la parte geriátrica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, ¿sí? Cada cambio de cada quinquenio, cada cambio de década, dentro de lo que ya se considera edad geriátrica, pues va acompañado de diferentes cambios, no solamente físicos, sino cambios sociales, cambios de requerimientos, de apoyo y muchas veces, pues cambios incluso en las dinámicas familiares. Corea del Sur es uno de los países más longevos dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la cual México está incluido. Entonces, en Corea del Sur, el promedio de vida anda en los 84.5 años, ¿sí? Hicieron un estudio donde ellos hicieron una división por grupos y encontraron estos rangos de edad, no solamente basados en una forma, digamos, discrecional de hacerlo, sino específicamente en que vieron patrones de presentación de patologías, patrones de presentación de requerimientos y básicamente los alinearon de esta manera. De 65 a 74 se le considera un paciente geriátrico joven, 75 a 84 un geriátrico medio y 85 o más ya se le considera un geriátrico viejo. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué se está hablando de geriátrico joven, geriátrico medio? Porque conforme ha ido evolucionando la medicina, ya han ido evolucionando los conocimientos, la forma de envejecer ha cambiado. Cada vez hay más y más conocimiento para aprender a envejecer. Y eso es uno de los puntos que vamos a tratar en esta plática. Tomando en cuenta que en México la esperanza de vida anda en 75.4. Si notan la diferencia, el promedio general de todos los demás países es en 80.3. México anda muy por abajo de eso. De hecho, estamos entre los últimos lugares en expectativa de vida, en esperanza de vida. ¿Por qué? Esto se debe básicamente al golpeteo que hubo por cuestiones del COVID, ¿sí? Por el incremento de muertes prevenibles
que hubo, hay reportes, existen reportes oficiales a este respecto, y eso hizo que la curva de supervivencia se aplanara en la parte de México. Vamos a empezar haciendo un poco una explicación de qué es lo que va pasando cuando empezamos a envejecer. Digamos, de arriba abajo, ¿sí? ¿Qué significa disminución de la masa cerebral? Todos, a partir de los 35 años, empezamos a perder un número importante de neuronas, ¿sí? De manera normal. Esto sin tomar en cuenta alguna enfermedad, alguna patología, que se tengan enfermedades crónicas que afectan la circulación del cerebro, como puede ser la diabetes, puede ser la hipertensión, la aterosclerosis o sencillamente un evento catastrófico con una enfermedad vascular cerebral o un trauma. Esto hace que el cerebro se vaya yendo hacia el centro, o sea, se hace más pequeño. ¿Sí? Se empieza a hacer pequeño. Sin embargo, el cerebro previamente ocupaba toda la cavidad craneana y entonces la anatomía estaba diseñada para tener entradas de sangre que es a través de las arterias y drenaje de sangre a través de senos venosos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Conforme el cerebro se va haciendo hacia el centro, los senos venosos se traccionan y se generan unos pequeños puentes de venas entre la parte alta, digamos, entre la parte del hueso y lo que es propiamente el cerebro. Y ese es el espacio que se conoce como espacio subdural. Este espacio y estos vasos que están en tensión son lo que hace que incremente el riesgo de tener hemorragias subaracnoideas o subdurales, ¿sí? Sobre todo con trauma. Y no necesariamente hablamos de trauma de que alguien se pegue en la cabeza. El simple hecho de el movimiento brusco o un movimiento de aceleración del cerebro hace que estos pequeños vasos se rompan. Como existe un espacio suficiente para contener la sangre, a diferencia de un cerebro más joven, pues ¿qué es lo que sucede? Puede pasar desapercibido. Este es el ejemplo más típico es persona mayor que normalmente va en el asiento de atrás, pasan por un tope, ¿sí? Pegan contra el techo, pueden llegar a pegar contra el techo, pueden llegar a mover la cabeza de una manera bastante brusca y semanas después empiezan a notar que esta persona empieza a tener un deterioro progresivo de sus funciones. No hay explicación aparente, está bien controlado, todo estaba en orden. Llegan normalmente a urgencias por deterioro del estado de alerta y a la hora de hacer el proceso de diagnóstico y de valoración utilizando la tomografía nos damos cuenta que tiene un sangrado que había pasado desapercibido. ¿Esto a qué nos lleva? ¿Esto a qué nos ha llevado, sobre todo aquí en Médica Sur desde hace aproximadamente unos 10 o 15 años, a ajustar nuestros procesos de diagnóstico, a ajustar nuestros procesos de valoración de un paciente en edad geriátrica? ¿Por qué? Porque antes, si no había evidencia de trauma, bueno, pues no tiene nada. Ahora de manera intencionada lo buscamos, dependiendo de factores de riesgo. ¿Qué más va pasando? Empezamos a disminuir nuestra capacidad auditiva. ¿Sí? Ya es difícil a veces estar en un lugar ruidoso y estar sosteniendo una conversación, sobre todo cuando hay demasiado ruido alrededor. ¿Eso a qué lleva? Lleva aislamiento y el aislamiento lleva a tener una disminución en la interacción social de la persona. ¿Qué más? Hay una disminución en la capacidad de profundidad. Empezamos a tener problemas de la vista y empezamos a tener problemas para medir la profundidad. ¿Qué significa esto? Le vamos a fallar a la hora que bajemos las escaleras, ¿sí? O que nos tropecemos. No le vamos a entender y sobre todo si utilizamos lentes, ¿sí? Cabe la posibilidad de que no calculemos bien, sobre todo si no hay suficiente iluminación y entonces se presenta una caída. Baja el sentido del olfato y el sentido del gusto. ¿Qué pasa si baja el sentido del gusto? Empieza a haber menos, empieza a disminuir, digamos, la parte de disfrutar la comida. Entonces empieza a haber apatía para comer. Se empieza a comer menos porque pues, la comida no me sabe bien o toda me sabe igual, ¿sí? Y eso lleva a que en ciertas edades, en edades ya más altas, arriba de 80 años, ¿sí? Pues las personas empiezan a querer comer menos. Empieza a haber disminución en la producción de saliva, lo cual hace que haya una dificultad para pasar los alimentos.
Eso incrementa el riesgo de broncoaspiraciones, que incrementa el riesgo de tener impactación del alimento en el esófago. Seguimos, empieza a haber disminución en la motilidad esofágica. ¿Eso qué significa? Que puede empezar a haber reflujo. Empezar a haber reflujo, se abren el esfínter, el cierre del estómago, en donde se comunica el esófago, que empieza en la boca, empieza en la parte baja de acá, va hacia el estómago y se abre. Entonces, cuando hay alimento o hay líquido en las noches a la hora de dormir, esto se empieza a salir. Y no solamente el problema es que queme el esófago, sino que puede empezar a haber un reflujo masivo que puede entrar a la vía aérea y es cuando se presentan las famosas broncoaspiraciones, que llevan a neumonías de repetición, problemas en garganta y en casos extremos pueden llevar a paro respiratorio. Empieza a haber disminución en la capacidad ventilatoria. El tórax óseo cambia, se empieza a hacer más ancho. Empiezan a haber disminución en la musculatura, en todos los músculos intercostales que nos ayudan a respirar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respiración se empieza a volver superficial, se empieza a perder la capacidad de expectorar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos fuerza suficiente para expectorar, y entonces las secreciones se empiezan a acumular en los pulmones y eso hace que se incremente la posibilidad de tener infecciones de repetición o problemas neumónicos. ¿Qué más? La parte cardíaca. La parte cardíaca, el corazón conforme va envejeciendo, si no tiene ninguna enfermedad crónica de mucho tiempo, hipertensión, diabetes, aterosclerosis o cardiopatía isquémica, el corazón de todas maneras empieza a perder capacidad de función. Si no se actúa previniendo esa baja de función del corazón, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a tener falla cardíaca, vamos a empezar a tener trastornos en el llenado, inicialmente en el llenado del ventrículo, o sea, del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón se empieza a hacer duro, como piedrita. Entonces, si la sangre entra y el corazón no se puede expander lo suficiente para llenarse de manera correcta y después bombear esa sangre a pulmones y al resto del cuerpo, empezamos a tener un problema ya a nivel sistémico. Empezamos a tener un problema, el cual nos va a llevar a fatiga, nos va a llevar a problemas de falta de aire, a disminución en la capacidad funcional. ¿Esto es irremediable? No, de hecho no. Hay estudios, y de hecho se sabe esto desde los 90s, existen programas de rehabilitación cardiovascular. Los programas de rehabilitación cardiovascular, el corazón es bastante noble siempre y cuando se sepa cómo acondicionarlo. Se puede recuperar pacientes postinfarto bien controlados y los puedes tener caminando. Probablemente ya no corran, o sea, ya no pongan la capacidad de caminar muy rápido, de correr, pero a veces no es necesaria, no está ligado a un problema del corazón, sino está ligado a un problema de la musculatura. Ya no tengo la musculatura para aguantar tanto, sin embargo, mi corazón está bien. Y si seguimos bajando, pues están problemas de secreción gástrica, empieza a haber acloridria, o sea, ya no hay suficiente ácido, entonces empieza a haber mala digestión, empieza a haber mala absorción de vitamina D y empieza a haber problemas de anemia o empieza a haber problemas de neuropatía por falta de complejo B. La función renal va disminuyendo, ¿sí? Eso hace que el riñón sea más lábil a daños, sobre todo por medicamentos, deshidratación o alguna otra enfermedad que ponga en estrés al riñón. Y eso también se debe de tomar en cuenta cuando se hace una valoración de un paciente, por la razón que haya venido a urgencias. De ahí bajamos toda la parte musculoarticular, empieza a haber desgaste de las articulaciones, de la columna, los discos intervertebrales se aplastan, ¿sí? Y entonces por eso es que nos hacemos más pequeñitos conforme vamos envejeciendo. ¿Por qué? Porque los espacios se van cerrando. Normalmente en las mañanas medimos más que en las noches. ¿Por qué? Porque en las mañanas al estar acostados recuperan un poquito de líquido y se estira, pero conforme va pasando el día lo empezamos a aplastar y nos hacemos más chiquitos. Sí, es la verdad. O sea, medimos menos en la noche que en la mañana. Cambia la masa corporal, disminuye por cambios en las hormonas, disminuye la masa muscular, hay cambios en la testosterona en el hombre, los estrógenos en la mujer, empieza a haber problemas de osteoporosis y osteopenia. ¿Qué significa? Incremento de riesgo de fracturas. ¿Esto es irremediable? No, no es irremediable. Esto se debe de prevenir. Sí, nosotros lo vemos todo el tiempo en urgencias.
las personas que llegan con fracturas por caídas aparentemente de alturas muy pequeñas, ¿sí? ¿Por qué fue? Porque ya los huesos son demasiado frágiles. Todo de manera normal, todos perdemos calcio. Las mujeres empiezan a perder calcio de manera acelerada al entrar en la menopausia. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pues empezar a prepararnos a envejecer desde muchos años antes. Hacer ejercicio, tener una buena alimentación, manejar peso, o sea, manejar ejercicios de peso, o sea, utilizar pesas para incrementar la masa muscular e incrementar la resistencia del hueso. Sigamos. ¿Cuáles son los motivos principales de ingreso? Los motivos principales de ingreso a urgencias de los pacientes geriátricos son múltiples, pero los más frecuentes, los más socorridos, digamos, en los servicios, son alteraciones del estado de conciencia que normalmente son multifactoriales. Es el típico caso de que de repente la familia se da cuenta que uno de sus familiares ya de edad avanzada, de repente empieza a tener problemas de conducta o empieza a tener problemas de falta de respuesta. Y pues empiezan a preocupar. Digo, hace muchos años era, sí, es que así es el abuelito, y así es la tía, y así es esto. Hay que tener en cuenta que los cambios no necesariamente van a ser en agudo, pueden ir acumulándose a lo largo de los días o de las semanas. Lo importante es no dejar pasar esto, porque a veces la mayor parte de estos problemas pueden ser solucionables con cosas muy, muy básicas. Problemas respiratorios, por lo mismo que les comentaba, de problemas en la dinámica de la respiración. Hay infecciones, están las épocas de la influenza, las épocas de cuando incrementan los casos COVID, y eso hace que se ponga en riesgo toda la parte pulmonar. Problemas neurológicos. Problemas neurológicos pueden ir desde problemas de sensibilidad o problemas de percepción, ¿sí? Hasta los más catastróficos que se tapó una arteria en el cerebro y entonces lo que se conoce como enfermedad vascular cerebral, y eso es una emergencia de atención inmediata. Las fracturas, los policontundidos, son las famosas caídas, las fracturas de cadera, las fracturas de muñecas, las fracturas de hombro, las fracturas costales, ¿sí? ¿Por qué? Como ya habíamos visto, yo tengo disminución de la vista. Empiezo a orinar más seguido en la noche. Me levanto en la noche a oscuras, traigo los lentes, además tengo problemas ya de percepción y de reflejos y de incluso de respuesta motora. Aunque me tropiece con algo, voy al suelo. Y si voy al suelo y mis huesos ya están lo suficientemente frágiles, voy a tener una fractura. Por eso es que es importante tener alrededor en la casa ayudas visuales, ayudas auditivas, protección. ¿Por qué? Porque todo este tipo de cosas son prevenibles, ¿sí? No hay necesidad de llegar con una fractura de cadera. Es totalmente prevenible. Los problemas cardiovasculares, ya sean agudos o crónicos, la mayor parte a veces son crónicos agudizados. O sea, yo ya tengo un problema cardíaco, mi corazón está trabajando en el límite de función y algo sucede que le exijo demasiado a mi corazón y en ese momento cae en falla. Y entonces es una cascada de problemas que se van acumulando uno con otro, porque en general el organismo conforme va envejeciendo se vuelve muy lábil, pero en todos los aspectos, no solamente se descompone una cosa, se van descomponiendo en cascada y eso hace que el tiempo de respuesta para iniciar el manejo sea prioritario en una persona de edad geriátrica. La sepsis, las famosas infecciones sistémicas, ¿de dónde vienen normalmente? De vías urinarias que pasan desapercibidas, ¿sí? Hasta que entran a circulación y entonces ya se convierte en un problemón. Problemas gastrointestinales, por problemas del tránsito, por problemas de bajo en la secreción de ácido, por reflujos, por cambios en la flora normal del sistema del aparato gastrointestinal que hacen o favorecen pérdidas de líquido, diarreas, favorecen problemas de absorción o sencillamente favorecen infecciones gastrointestinales. Normalmente ya es por rutina, esto no es de ningún tipo extraordinario. El abordaje diagnóstico terapéutico siempre debe de ser en equipo. El abordaje de diagnóstico en los pacientes
geriátricos, lo hacemos en equipo desde urgencias. Ejemplo, puede venir una persona que se cayó, sí, se rompe la cadera. En la escuela de hace muchos años, pues venía, lo veía el ortopedista, decía hay que ponerle una prótesis de cadera, hay que cambiar la cadera, o hay que ponerle un yeso, o hay que hacer alguna otra cosa. Lo veía el anestesiólogo, lo metía en el quirófano y ahí en teoría terminaba la situación. El problema es que así no funciona. El problema es la fractura de cadera no es la fractura en sí misma, es la fractura dentro de un organismo que está en estrés y que no es capaz de, no va a ser capaz de aguantar un estrés quirúrgico o la anestesia o sencillamente el dolor o incluso la parte más básica. Las personas de arriba de 80, 75, dependiendo de las patologías que tengan previas, el simple hecho de meterlos en hospitalización 24 horas van a tener problemas de delirio. Van a empezar a desconectarse. ¿Por qué? Porque el cerebro cuando ya está trabajando en el límite, bueno, pues el cerebro no duele. Lo que hace es que se desconecta y lo que se empieza a desconectar primero son las funciones mentales superiores. Y es por eso que empieza a haber agitación y empiezan las personas a asustarse. Eso hace que entren todavía en más estrés por estar en un lugar que no conocen o estar con personas que no saben ni quiénes son. Y es una cascada. Y eso es lo que hace que se incrementen los días de estancia y empiece a haber complicaciones extra y empiece a haber sobre manejos. ¿Por qué? Porque empiezan a meter más y más y más manejos y entonces nos convertimos en el problema de la polifarmacia, que eso también le pega a la evolución natural de padecimiento de un paciente geriátrico. Y cualquier patología que tenga una persona en edad geriátrica siempre se va a convertir en una multipatología y debe de ser vista de esa manera. Debe de ser prevista. Debemos de tener el cuidado de siempre pensar que algo más va a pasar o algo está pasando que no estoy viendo. ¿Por qué? Porque en la medicina tradicional pues, nos acostumbrábamos a tener ciertos datos clínicos, sí, pero eso es en una persona joven, pero el organismo de un paciente geriátrico es totalmente diferente. Reaccionan de otra manera. Pueden estar bastante graves y no se dan cuenta hasta que de plano caen en una situación crítica. La cultura de la prevención, lo más importante. Todos vamos a pasar por este camino en algún momento. Pues hay que prepararse con anticipación. ¿De qué estamos hablando? Les estoy diciendo probablemente yéndome baratero. Desde los 40, 30 saltos, ¿sí? Entender que ya se acabaron las épocas de exceso de juventud, ¿sí? A mayor tiempo pase exigiéndole algo al cuerpo sin darle forma de responder, más rápido vamos a caer en un problema de incapacidad de adaptarnos al medio conforme vayamos envejeciendo. Cada quien envejece a su propio ritmo. No todos envejecemos de manera similar. Por cuestiones genéticas, por condicionamiento, porque hay personas que se cuidan, hay otras que no, porque hay enfermedades, hay quien tiene enfermedades crónicas, quien no las tiene, o tuvo algún problema catastrófico en el intervalo. Y eso es con lo que vamos a tener que trabajar cuando lleguemos a la edad de 60, 65 para arriba. Ayudar una de las cosas que a veces se nos olvida es que nuestro cerebro a veces no se da cuenta de que estamos envejeciendo. No se da, o sea, el cerebro lo que hace es que se adapta. No puedo ver bien, arrugas los ojos, te pones lentes, es que no oigo, bueno, es que no me interesa lo que están hablando. No, o sea, el cerebro siempre va a buscar la manera de adaptarse y la manera de negarlo, ¿sí? Porque estamos programados para eso. Entonces hay que a veces el cerebro no entiende que ya no tenemos 20 años y a veces queremos hacer cosas que para nosotros eran muy normales hacer a los 20, a los 30 o a los 40 años. Ejemplo, no sé, voy a brincar, hay un charco, voy a hacer un brinco de un lado a otro, no sé, de 50 centímetros o lo que sea. Y luego, ¿por qué falló? ¿Y por qué se cayó? ¿Y por qué si se cayó se rompió? Porque el cerebro no se había dado cuenta que estaba adentro de un cuerpo, de un organismo de 65, 70 para arriba. No se da cuenta. Entonces tenemos que hacerlo consciente. Nosotros mismos tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y no para dejar de hacer todo, sino para buscar una mejor manera de hacerlo.
una manera más segura, una manera más efectiva y pues la verdad, optimizar con lo que nos vayamos quedando. Todos en algún momento vamos a empezar a tener problemas a la hora de estar hablando, se nos va una palabra, no nos acordamos de un nombre. A ver, no pasa nada. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que eso sucede. Y entonces, ¿qué hace? El cerebro empieza a optimizar y lo que hay que hacer son ejercicios mentales de empezar a buscar equivalencias. Una forma muy sencilla, no me acuerdo de una palabra, empiezo a buscar la manera de recordar esa palabra, ya sea buscando una palabra, digamos, en vez un sinónimo o buscando un antónimo, o sea, buscando la palabra contraria. No me acuerdo de un nombre. A veces hay que hacer ejercicios mentales incluso de estar yendo de la A a la Z hasta que pegue, ¿sí? Porque una vez que lo logran, lo que hicieron es que volvieron a generar una memoria y ya no se les va a olvidar. La diferencia cuál es que ahora esa memoria va a depender de un ejemplo o de una forma diferente de evocarla. Pero eso no significa que no podamos aprender. Mientras más, el cerebro es como cualquier músculo. Si no lo usamos, se atrofia y se atrofia rápido. Mientras más lo utilicemos, aprendan, o sea, nadie dice que, que no se puede aprender un nuevo idioma, a tocar la guitarra, a cantar, a pintar, a leer, a convivir. Mientras más hablen, sí, el cerebro se empieza a ejercitar y empieza a buscar maneras de tener nuevas asociaciones y de compensar esa falta que le está dando ya a la edad. ¿Qué otra cosa tenemos de problemas en las divisiones generacionales? ¿Sí? Las divisiones generacionales, el sistema de salud está quebrado y tenemos muchas divisiones generacionales que hacen que haya una insensibilidad de ambas partes. ¿Sí? Las generaciones jóvenes nos ven a los de arriba de 60 como que somos la famosa ola plateada, ¿sí? O sea, somos un montón de personas que no nos estamos muriendo cuando se supone que ya nos deberíamos haber muerto. Entonces ahora nos vamos a convertir en una carga social para los más jóvenes, ¿sí? Cosa que no es cierto, ya se demostró, hay estudios demostrados de que una persona en edad de jubilación que por propia voluntad quiere seguir trabajando, ¿sí? Hasta la edad que se le dé la gana, ¿sí? O que pueda hacerlo, le va a inyectar, en Estados Unidos el cálculo es de 3 trillones de dólares a la economía. Personas arriba de 55 que no se jubilan y que quieren seguir trabajando, le siguen inyectando. Por lo tanto, pues no hay excusa, nosotros estamos pagando nuestra propia vejez, ¿sí? ¿Y cómo los vemos de acá para allá? O sea, ¿cómo los vemos nosotros hacia las generaciones más jóvenes? Pues de la otra manera. O sea, siempre ha habido pleito generacional, siempre, ¿sí? Esto es una cuestión histórica. Creo que estamos en un muy buen momento de empezar a platicar y pues, cada quien tiene algo que aportar, ¿sí? O sea, el problema, digo, prueba de ello, bueno, lo que pasa es que antes la expectativa de vida pues, era los 40 o 35 años, ya eras un anciano, ¿no? Pero si ven a los filósofos, si ven a los maestros, a los filósofos chinos, a filósofos griegos, pues no eran unos jovencitos, ¿sí? ¿Qué significa? Que si las nuevas generaciones piensan que todo lo van a sacar del iPhone, pues están mal, ¿sí? Eso es un mito que se tiene que romper, ¿sí? Es una cuestión de hacerlo, de entenderlo, porque siempre pasamos por el mismo camino. Uno le echa la culpa al otro. Y para cuando queremos arreglar las cosas ya no hay tiempo. ¿Sí? Siempre sucede. Pues, ¿cuál sería la conclusión? Pues la conclusión es, a ver, todos tenemos que pasar por aquí. Pasemos de la mejor manera posible. ¿Sí? Pasemos de la mejor manera posible. O sea, no podemos evitar envejecer. Hasta este momento no hay forma. ¿Sí? Pero cada quien decide cómo se quiere ir. Cada quien decide qué más quiere aportar. ¿Sí? Básicamente es el carpe diem, ¿no? Disfruta el día y confía lo menos posible en el futuro. ¿Sí? Creo que eso sería la parte que yo podría decir, la parte de urgencias y quedamos abiertos a preguntas.
Muchas gracias por la plática, muy interesante. Todos aquí estuvieron muy atentos y también allá veo que tuvimos mucha participación. Si alguien tiene dudas, aquí en el público puede hacérnosla. Y si alguien tiene dudas, puede escribirlas por favor en el chat y se las respondemos con gusto. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo puedo prevenir la osteoporosis? Tengo 69 años y hago ejercicio. Con una buena pregunta. ¿Ya empezó haciendo ejercicio? Perfecto. Lo siguiente, lo primero tiene que ir a una valoración una valoración ya específica. Punto número 1 es averiguar exactamente qué tanto componente tiene de osteoporosis u osteopenia, haciéndose una densitometría específica, y de ahí pasar a una valoración recomendada, sería específicamente con geriatría, y de ahí se deriva ya sea a la parte rehabilitatoria o a la parte nutricional, ¿sí? Normalmente los manejos preventivos, todos incluyen lo que usted ya está haciendo, que es hacer ejercicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ejercicio? El ejercicio lo que hace es que estimula la formación de hueso por el golpeteo. Al hacer un ejercicio sobre todo de resistencia, con pequeñas pesas, sin lastimarse, ¿sí? No se trata de cargar bultos, ¿sí? O de caminar, ahí aparte de estar haciendo una prevención cardiovascular, y no estoy hablando de caminar 1000 kilómetros o un triatlón, específicamente caminar 10, 15 minutos entre 90 a 100 pasos por minuto, o llegando a una frecuencia cardíaca máxima de 80, se logra un acondicionamiento perfecto siempre y cuando no haya una contraindicación cardiovascular para hacerlo. Todos los organismos responden. Marisol. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Le damos las gracias al doctor por su presencia y Gracias a ustedes. la doctora Elena Uribe y yo vamos a seguir comentando algunas de las preguntas que están aquí en el chat y también aquí en vivo. Gracias, doctor, por su tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un aplauso, por favor. Gracias.